La serie de los I-400 aportaron un nuevo concepto al arma submarina. Crearon el submarino estratégico. Los norteamericanos pronto decidieron hacer un matrimonio de conveniencia entre las armas alemanas y japonesas. Por un lado teníamos un embrión de lo que sería un submarino estratégico y un embrión de lo que sería un misil de crucero, en este caso las bombas V1. Durante 5 años, entre 1947 y 1952, probaron diferentes configuraciones en submarinos sobrantes de la Segunda Guerra Mundial. Este concepto, desarrollado a lo largo de más de 30 o 40 años, llegó al final al término de los submarinos balísticos intercontinentales. El arma ha evolucionado, el tipo de misión no. Poder hacer una navegación sigilosa y atacar en todos los puntos donde el enemigo más daño le puede hacer. Por increíble que parezca, el concepto de los I-400 ha sobrevivido hasta nuestros días y está más vigente que nunca: sigilo y estrategia. Bienvenidos a vuestro canal de maqueteo, soy Luigi1944 y hoy vamos a continuar con una técnica específica. Si queréis ser los primeros en ver todos mis avances, no olvidéis buscarme en Instagram como Luigi1944. Continuamos con los trabajos de weathering en el submarino. Hoy vamos a empezar con los lápices acuarelables. En este caso vamos a aplicar primero un color gris. Un gris muy clarito para generar toda la línea de salitre que lleva los laterales del casco. Me ayudaré con un cuenco de agua limpia y un pincel plano para ir limpiando y colocando toda la línea de salitre. En este caso la línea que estoy haciendo es simplificada, puesto que no muestra el barco ni cuando ha estado en carga ni en descarga. Si no, tendría una línea mucho más difusa y más ancha. Lo iré alternando con un poquito de blanco sucio, para realzar el color. Utilizaré un pincel redondo para ir mojando la punta del lápiz, de hecho es de ahí de donde cojo el color acuarelable, para aplicarlo lo más próximo a la línea de flotación. Los colores acuarelables se pueden utilizar de dos maneras diferentes. Una de ellas es con el barniz mate para poder extender todo el color y hacer degradados de color, o con barniz satinado, en este caso el color acuarelable va a resbalar. Como yo vengo barnizando el buque en satinado, la opción que voy a utilizar es que resbale el color por el barniz. Esto me permitirá aplicarlo de manera que se forme una línea, incluso con un poco de volumen. Esa línea la voy a extender a lo largo de todo el lateral del casco, pero voy a evitar la parte de la proa porque es donde el agua rompe contra el casco y se genera muchísima fricción. Por así decirlo, estaríamos hablando de una parte del casco que está sin ese efecto. Una vez aplicada toda la línea de salitre, voy a hacer la línea de algas o la línea de verdín. En este caso voy a utilizar color verde. Este color lo voy a aplicar inmediatamente debajo de la línea de salitre. Esto es porque esa línea de salitre se forma justo en la superficie del agua. Es donde más se evapora y se queda adherida la sal al casco. Justo debajo se comienza a formar en los puertos las líneas de algas. Esto también se conoce como líneas de varada, o al menos así lo he oído yo. Si veis imágenes de submarinos que han pasado largo tiempo en puerto podréis observar todas estas líneas, y si encima veis imágenes en las que los cascos están en carena, se apreciará mucho mejor. Todo este proceso de weathering va a ayudar a integrar muchísimo mejor el trabajo previo, tanto la sal como todo el tema de los óleos. La forma de aplicarlo es exactamente la misma que la línea de salitre. Pero recordad, siempre debajo de la línea de salitre, porque la línea de algas se forma debajo del agua, no sobre ella, ni a nivel. El resultado que le aporta el casco simplemente me parece espectacular, y procuro hacérselo a todos mis barcos.
El paso de la obra viva a la obra muerta ha quedado completamente integrado con las líneas. Para sellar todo el proceso voy a utilizar una vez más barniz satinado. Al final de la guerra los buques japoneses que estaban en puerto tuvieron poco mantenimiento, tirando a ninguno. Resultaba bastante complicado para el ejército y la marina japonesa conseguir combustible. Ha llegado el momento de utilizar óleos para hacerle al submarino todos los óxidos. Para ello voy a utilizar siena tostada. A lo largo de todo el buque y en puntos donde el agua chorrea, voy a añadirle unos pegotitos de este color. Voy a ser bastante cuidadoso aplicándolo, puesto que no quiero que el submarino se vea afectado demasiado por este color. Solamente quiero definir una serie de líneas a lo largo de todo el casco. También tendré bastante cuidado en aplicar este color óleo a todos los imbornales del submarino. Recientemente me he enterado de que se llaman imbornales a lo que generalmente yo llamaba desagües. Así que de ahora en adelante procuraré llamarlo por su nombre correcto, imbornales. Esto es lo que tiene ser un marinero de secano. En las zonas donde el submarino tiene un detalle con una profundidad elevada, voy a intentar llevar el pegote de color bien adentro. Esto servirá para que a la hora de hacer el chorro quede completamente integrado y lo pueda ajustar al grosor que yo quiero. Una vez aplicados todos los pegotes del color siena tostado, voy a retirarlos con muchísimo cuidado y a la vez que los retiro voy a hacer todas las líneas de los chorros de óxido. Para ello me voy a servir de un pincel plano un poco despuntado porque ya está viejo y voy a utilizar White Spirit, en este caso del odorless, porque no me gusta cómo huele el normal. Es importante limpiar el pincel de forma frecuente. Esto servirá para que podamos retirar el color de la forma que nosotros queremos, en este caso haciendo líneas. Otra de las formas en las que lo retiro es al quitar una línea, el pincel se queda un poquito manchado. Entonces continúo dándole de arriba abajo y genera líneas mucho más tenues también al lado de la que estoy retirando. Otro efecto que provoca el White Spirit es por un pequeño tratamiento que le he dado al casco, que si queréis saber cuál es, seguidme para futuros vídeos. Es una pequeña decoloración alrededor de las líneas. El color oscila entre un gris pálido y el color del óxido, y todo ello manteniendo el tono del gris cure. El proceso de los óleos es simple cuando ya sabes hacerlo, pero es muy fácil pasarse o liarla, y tengo una máxima: cuando creas que debes continuar, para, porque la vas a liar si no. Es difícil corregir un efecto cuando ya está completamente dado y acabado, y te has dado cuenta de que te has pasado, pero es mucho más sencillo darle poco, asimilar que a lo mejor le has dado poco y corregirlo para que tenga más efecto. Para finalizar todo el proceso de los óleos lo dejaré secando un par de días y volveré a barnizar el submarino en satinado. Esto sellará todo el trabajo. Una vez acabados todos los efectos de weathering, utilizaré pegamento de tamilla para poner todas las piezas pequeñas que le faltan al casco. Y puedo colocarlas relativamente rápido gracias a la precisión que me dan unas pinzas y la base que hice. Recordad que si queréis saber cómo hacer estas bases, podéis consultarlo en el vídeo que hice a propósito de ello. Los cañones triples antiaéreos los coloco con Superglue 3, puesto que son de fotograbado.
Ha llegado el turno de hacerle todo el rigging al buque. Estos son todos los hilos que tiene que llevar la maqueta. Para ello voy a utilizar hilo de licra elástico. Hay muchas marcas que lo tienen. Ammo, AK, Ushi. Entonces podemos utilizar cualquiera de ellas. Incluso la propia marca que fabrica los fotograbados como Infini tiene también un montón de referencias de hilos para barcos. El que voy a utilizar en concreto lo encontré en una mercería. Es un carrete de hilo elástico de aproximadamente 0,03 milímetros para coser medias, de licra. Además viene ya en color negro, así que no tengo ni que pintarlo. Hay que intentar que el buque esté firmemente sujeto a alguna base, o al menos tenga mucha estabilidad porque vamos a tirar de los hilos. Es para tensarlos, no es por otra cosa. Y no queremos que el barco se nos caiga y se nos destroce todo el trabajo que llevamos hecho. La forma de colocar lo que yo tengo es en los fotograbados donde tiene que ir. Normalmente lo coloco por la parte inferior o superior y tiro del hilo. Le doy un puntito de superglue y esto lo deja ya fijado. Lo llevo hasta el siguiente punto, lo paso también por encima o por debajo de donde tiene que ir y al tirar del hilo se tensará. Esto hace que pueda darle un puntito de superglue y se quede ya completamente fijado en su posición. Luego lo cortaré con una tijera de punta curva o con una cuchilla de afeitar. He de reconocer que ponerle todos los hilos y los cabos a cualquier buque que he hecho me tensa más a mí que a los propios hilos. Así que por favor, si lo hacéis, sed muy cuidadosos. Toca pintar los dos únicos aviones que conservo de este buque. Voy a utilizar el Tamiya XF66 gris claro. Para enmascarar aviones tan pequeños y que tengan flotadores o piezas ya montadas suelo utilizar mascol o máscaras líquidas. En este caso voy a utilizar la de Ammo. Para todo el color verde del camuflaje del avión voy a utilizar XF70, gris oscuro japonés. Cuando ya tengo el avión completamente pintado, le coloco las calcas que tenía reservadas para ellos. Ajustan como un guante. Para dar vida a mi barco voy a utilizar figuras de la marca Young Model. Vienen unas 70 u 80 por caja y vienen en un montón de poses, así que seguro que le encontráis algún hueco en cualquiera de los rincones del barco. Recientemente este fabricante ha sacado cajas con pilotos para abastecer a los portaaviones japoneses que fabrican diversas marcas. Los pilotos vienen con un detalle que asusta, con los chalecos salvavidas, los cinturones, los paracaídas. Lo dicho, el detalle es una auténtica locura. Para pintar los dos grupos de pilotos que voy a colocar, a razón de 3 por avión, voy a utilizar color caqui. Para los tripulantes del barco voy a utilizar blanco. Y para la oficialidad voy a utilizar azul marino. También pintaré en color carne las cabezas y las manos, los zapatos en color negro, los paracaídas y todas las partes de los uniformes de los pilotos con sus respectivos colores. Una vez colocados todos los tripulantes en sus puestos de combate, voy a barnizar todo el submarino, ya por fin en mate. Para ello he montado ya el buque en su base final y la he enmascarado.
Al finalizar el barnizado, quito toda la máscara y revelo el trabajo. El i400 está finalizado. O no, porque le voy a hacer también la antena de onda larga que solían llevar este tipo de buques en el mástil de popa. Si queréis ver el proceso de cómo se fabrica la antena de onda larga, hacedmelo saber en los comentarios, porque no me importaría hacerlo también para el i27 que tengo de la marca AFV ya completamente montado y listo para pintura. Quiero dar las gracias a los colaboradores que hacen posible estos vídeos, la excepcional marca de figuras Ion Model y a los chicos del foro de Full Metal Modeling. Gracias, chicos. La peana que he utilizado es una peana reparada. Estaba bastante dañada porque hice unos agujeros que estaban en mala posición, así que lo he tapado con una piedra de pizarra cortada a medida. Para darle un aspecto húmedo a la piedra de pizarra, la he barnizado en brillante. Llevo unos 25 años haciendo barcos. Tengo la mala costumbre de filmar las obras en algún punto o donde no se vea o se vea muy poco. Este en concreto va a ser el casco número 38 que he montado. El i400 de Tamiya me ha parecido simplemente una maqueta espectacular. Tanto si estáis empezando en el modelismo naval como si ya tenéis un cierto nivel, es una maqueta que no os puede faltar. Si a esto le añadimos el magnífico set de Infini que hay para el barco, es una auténtica locura de maqueta. Una de las cosas que más me gustan de las figuras de Ion Model es que los marineros que vienen sentados simplemente están en la escala de las armas de Infini. Puedes colocarlos sentados en los puestos de disparo. Quiero daros las gracias por haberme acompañado en el proceso de pintura del i400. Unas pocas técnicas específicas hacen una maqueta acabada. No te olvides de suscribirte a mi canal, eso me ayuda a crear nuevos vídeos, tocar la campanita para mantenerte informado y dejarme tu like. También déjame todas tus dudas abajo en la caja de comentarios. Nos vemos en vuestro canal de maqueteo.